Hola y bienvenidos a La Guardilla del Loco. El avance de la tecnología en los últimos años ha sido indudablemente acelerado. En el ámbito de la informática y en particular en el campo de la inteligencia artificial se está avanzando a pasos agigantados, mucho más rápido de lo que se esperaba. Y es por eso que hemos decidido hacer este vídeo, contando nuestra experiencia con una herramienta que sin duda cambiará el paradigma de la comunicación, de la creación y del desarrollo en general de nuestras capacidades. Estamos hablando de ChatGPT, una herramienta de inteligencia artificial de última generación, un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, que ha sido entrenado usando un gran conjunto de datos de texto para generar contenido de forma autónoma, incluyendo textos, código de programación o diálogos, entre otros. Esta inteligencia artificial es capaz de comprender el contexto y generar texto coherente y natural en diferentes idiomas y estilos de escritura. Actualmente es utilizado en una variedad de aplicaciones, como generación automática de respuestas en chatbots, generación de contenido para redes sociales y automatización de tareas de programación. La herramienta llama la atención desde el primer momento en el que empiezas a interactuar con ella, debido a la calidad y naturalidad de las respuestas que nos ofrece, llegando a ser incluso adictiva. Aunque como hemos visto, ChatGPT ha sido entrenado para múltiples tareas, nosotros en este vídeo nos hemos centrado en su habilidad enfocada a la programación, y nos ha parecido increíble su capacidad a la hora de generar código de programación, con una coherencia y una funcionalidad impresionantes. Y es que esta IA tiene la capacidad de comprender la lógica y las estructuras de programación, lo que le permite generar código eficiente y optimizado. Para empezar a utilizar ChatGPT, bastará con escribir lo que deseamos y en cuestión de segundos el sistema comenzará a desarrollar una respuesta. En este caso, le hemos pedido que escriba un sketch para Arduino, con la condición de que debe incluir 3 diodos LEDs y un pulsador, que al ser presionado debe encender de uno en uno los LEDs y luego apagarlos para volver a comenzar. Y como veis, no solo nos genera el código de programación que le hemos pedido, sino que nos redacta una explicación detallada del funcionamiento del sketch. Y esto es verdaderamente útil, ya que nos ayuda enormemente en el proceso de aprendizaje y comprensión de la lógica de los programas. En la mayoría de los casos, sobre todo en ejemplos sencillos, el código generado será altamente funcional. Sin embargo, conforme vamos incrementando el nivel de dificultad, es importante destacar que nuestra forma de expresar lo que queremos va a condicionar enormemente el resultado obtenido. Pero lo interesante es que podemos ir perfilando el resultado, ya que como hemos dicho, es capaz de tener en cuenta la conversación y el contexto de la misma, por lo que podemos añadir retoques a la conversación para ir obteniendo cada vez un resultado más óptimo. Como consejo, os podemos decir que cuantos más detalles específicos sobre el proyecto que deseemos crear le proporcionemos, mejor será el resultado que obtendremos. Por ejemplo, deberíamos indicarle los componentes y conexiones que debería utilizar, así como describirle el comportamiento que esperamos que realice el programa, e indicar las librerías que deseamos utilizar. Nosotros hemos hecho pruebas con la generación de sketches para placas de Arduino y ESP32, y en general los resultados han sido bastante sorprendentes. Y aunque no dudamos de que las capacidades de ChatGPT son increíblemente impresionantes, es importante que se realice una revisión y pruebas adicionales para asegurarse de que el código generado es correcto y seguro antes de su uso en un entorno de producción, ya que siempre puede estar sujeto a errores o fallos que deben ser supervisados. ChatGPT sin duda es un punto de inflexión que cambiará ciertos aspectos de la humanidad. Nos ayudará a mejorar nuestra productividad en aquellas tareas donde se requiera gestionar grandes cantidades de texto, ayudará a las personas con discapacidades a interactuar con el mundo digital o mejorará las capacidades de los sistemas de asistencia virtual proporcionándonos respuestas mucho más precisas. Pero como todo en este mundo, tiene su lado negativo, y existen preocupaciones sobre cómo el avance de esta inteligencia podría afectar negativamente a las personas, con el desplazamiento de trabajos o la privacidad. Es importante considerar tanto los beneficios como los riesgos potenciales mientras se desarrollan e implementan tecnologías como ChatGPT. ¿Y tú, qué piensas sobre esta herramienta? Déjame tu opinión en los comentarios. Espero que te haya gustado el vídeo. Nosotros nos vamos, pero recordad, nos vemos en la guardilla.